las 9:35 de la mañana, continuamos en ampliación de noticias. A ver, uy no, qué duro esto. Vamos a hablar de los precios. Qué duro lo que hemos vivido estas semanas, en estos días. Ay, cuando hablamos de precios tenemos que hablar del dólar, del billetito verde, la divisa estadounidense, como le quieran poner. Pero el viernes cerró, a ver, en un nuevo máximo histórico. Y esta frase se va volviendo recurrente en nuestro país. Nuevo máximo histórico. Esto quiere decir que nunca antes el precio del dólar había llegado a ese nivel, 4.09 nivel interbancario. Y ustedes dirán, Omar, ¿qué estás hablando? Si en la casa de cambio ya está 4.10, 4.16. Claro, ese es el de las casas de cambio, el mercado paralelo, como se le denomina. El interbancario, según el Banco Central de Reserva, 4.09. Increíble. Y esto tiene un impacto directo en los precios y en los servicios, ¿no?, de una serie de productos y servicios. Vamos a conversar de esto con la profesora Ana Reategui, economista y directora de los programas de educación ejecutiva de ESAN. Profesora Reategui, ¿cómo está usted? Muy buen día. ¿Cómo está? Bueno, vamos a hablar, a ver, de lo que está sucediendo, lamentablemente, con los desarreglos que vemos a diario y que impactan directamente. Esto tiene que ver directamente con el día a día de las familias peruanas. ¿Qué podemos esperar, profesora Reategui, para los siguientes días? Bueno, efectivamente tú has hablado de una variable clave que hasta hace poco estaba dormida, ¿no? Hace pocos meses las expectativas de incremento de precios los teníamos bastante controlados. Pero este fenómeno de incertidumbre, tanto local, porque hay que hablar de dos efectos que se han encontrado, ¿no?, lamentablemente para nosotros. Uno de ellos, la propia incertidumbre local y la política económica que se vaya a seguir en los siguientes meses, no solamente por parte del Poder Ejecutivo, sino por parte del Banco Central, que va a ser su nueva política monetaria. Eso genera ansiedad, los mercados se ponen nerviosos, hay más demanda de dólares, el dólar está subiendo. Pero también, por otro lado, en general, en el mundo las monedas han comenzado a tener un proceso de depreciación frente al dólar, ¿no es cierto? Entonces es un efecto combinado global con un efecto nacional que al final el resultado claro es que el tipo de cambio está subiendo, vamos a decir, de repente no tan dramáticamente, pero sí sostenidamente, ¿no? Así es. Sostenidamente comienza a subir y eso efectivamente va a impactar en el encarecimiento, ¿no? ¿Cuándo va a parar esto? Se pregunta la gente, ¿no? Que ve 10 soles más el balón de gas, el pan 4 por 1 sol, el aceite 12 soles. La pregunta es, ¿cuándo para esto? Bueno, la verdad es que parará cuando nos tengamos más claro qué es lo que realmente se va a hacer y no tener discursos encontrados, ¿no? Por un lado tenemos un mes que trata de ser más cauto, tratando de dar mensajes tranquilizadores, al igual que el Banco Central, dicho sea de paso, porque el Banco Central nos está diciendo que el tipo de cambio volverá a su senda, que la inflación volverá a bajar, y ese es el mensaje tranquilizador que están dando estas partes que están vinculadas más directamente al manejo macroeconómico. Sin embargo, por el otro lado, en la parte política, lo que encontramos es mucho ruido. Entonces uno no podría tener una certeza de lo que va a pasar, porque estas dos fuerzas parece que caminaran con los pies cruzados, ¿no? Sí. Entonces el mensaje no es claro y ante la incertidumbre, pues lo único que esperaríamos es que el tipo de cambio siga subiendo, ¿no? A ver, entonces no es claro. Yo sé que a ver, las personas pues pueden cambiar todo el tiempo, lo importante son las instituciones, pero, a ver, ha pasado una semana y el doctor Julio Velarde aún no dice me quedo, me voy. ¿Esto preocupa? Sí, preocupa. Una salida de él, yo creo que sería una triste señal para el mercado. Y es probable que hasta que no se... Recuerden que cuando hay cambio de directores hay también una pugna en el Congreso para ver quiénes van a ser las nuevas autoridades, y en ese proceso se pueden pasar semanas, ¿no? Entonces, el ver quiénes serán los candidatos, quiénes serían los que se ratificaran o no, tanto por el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, nos volvería a enfrentar a una situación que, debiendo ser técnica, también tiene un fuerte componente político. Entonces pasaríamos nuevamente semanas de mayor incertidumbre y sí, lamentablemente presionaría para que el tipo de cambio pueda volver a subir, pese a que el señor Velarde es uno de los que en este momento
está tratando de calmar las expectativas y está tratando de decir que el tipo de cambio va a volver a bajar, que la inflación va a volver a entrar por el rango meta. Pero bueno, es algo que él está diciendo y estoy seguro que técnicamente él tiene la razón. Pero políticamente ahí viene el problema, ¿no? Los mensajes políticos no necesariamente están apoyando a la política monetaria, ¿no? Y a veces, profesora Reategui, el silencio también dice mucho, ¿no? Y una semana después de que ha asumido este gobierno y que le han pedido expresamente que se quede, que aún no diga, me quedo, me voy, pues imagino contribuye a ese nivel de incertidumbre y de expectativa. Sí, correcto. Vamos a ver qué es lo que él quiere hacer también. Entiendo que se le ha solicitado que se quede. Veamos qué es lo que él también encuentra como condiciones, ¿no? Sí, claro. De contexto, me Claro refiero, que más sí, que claro condiciones que sí. de el contexto en el que se va a desenvolver. Y también la coordinación estrecha que tiene que tener con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Entonces, si bien son entes autónomos, la coordinación entre ambos tiene que ser de absoluta confianza y de saber que la política fiscal va a conversar con la política monetaria para que puedan trabajar juntos. Entonces, son tiempos difíciles, realmente. Técnicamente el dólar no debiera de subir, técnicamente el dólar no debiera de subir. Técnicamente hay dólares, la balanza comercial está positiva, el ingreso de dólares por exportaciones se está dando, existe el nivel de reservas adecuado, o sea, técnicamente no existe una razón en este momento para que el dólar continuara subiendo. El problema no viene tanto por ahí, el problema viene del mensaje político que se está dando, primero, y segundo también no hay que perder de vista el contexto internacional dentro de una economía norteamericana que cada vez está mejor. Ahora, para hablar un poco de los efectos, profesora Reategui, ¿no? La inflación, el incremento de precios, evidentemente golpea el bolsillo de las familias y sobre todo de las familias más pobres. Pero ¿qué otros efectos genera sobre la economía? Me pongo a pensar en una familia que compraba antes un pollo para la semana, pero ahora compra medio pollo, es decir, el consumo se retrae. Sí. Primero es el incremento de los precios, y eso vamos a decir que es una inflación generada por el incremento de costos, ¿no? No es que la señora quiera comprar 2 pollos y hace que el precio del pollo suba, es que los costos están subiendo, entonces es una inflación más generada por efectos de la oferta, ¿no? Pero también se dan otros efectos que de repente nadie se pone a pensar todavía, y es que este incremento de inflación puede provocar también que se incrementen las tasas de interés, ¿no? Recuerda siempre que dentro de las tasas de interés hay un componente inflacionario. El costo del dinero, prestarse más caro. Prestarse más caro, porque dentro de las tasas de interés está el componente inflacionario, ¿no es cierto? La inflación es parte de las tasas de interés. Entonces, si la inflación comenzara a subir, yo sé que no es dramático, gracias a Dios por el momento, ¿no? Pero cada subida cada vez que se pase del rango meta, pase a 3.2, 3.4, no sé, 3.5, 3.6, eso también alerta al sistema financiero, y el sistema financiero también podría generar incremento de las tasas de interés, ojo, de las tarjetas de crédito, de los créditos personales. Recordando un poco las clases de macroeconomía, ¿no? Si las tasas de interés suben, la inversión se retrae. Así es. Y si la inversión se retrae, el empleo cae. Exactamente. Entonces es una variable demasiado. Los peruanos, creo, sobre todo los mayores, hemos entendido claramente que la inflación tiene que estar controlada dentro de su rango, ¿no? Eso ayuda, y las personas podrían decir, eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver demasiado con nosotros, porque incrementa los precios, segundo, pero también es porque reduce la inversión, y al reducir la inversión se caen los empleos. Entonces, es una variable a que hay que ponerle, no sé, todos los ojos que uno tenga, ¿no es cierto? Estar siempre controlando y mirando, y también interesarse, ¿no? No solamente pensar que esto no es un tema mío, yo no lo entiendo, y después nos toman desprevenidos los resultados, o nos caen los efectos, nos caen los meteoritos y no sabemos por dónde vinieron. Muy en breve, porque nos gana el tiempo. A leerlos. Muy en breve, porque nos gana el tiempo. ¿Qué necesitamos en este momento?
En este momento necesitamos que nuestras autoridades nos den calma, que nuestras expectativas económicas, que están cambiando lamentablemente luego de un par de décadas, un poco más, de haber estado tranquilas respecto al incremento de precios, por ejemplo, estas expectativas económicas del consumidor no cambien, porque si cambian, lo que va a suceder es que apenas recibamos nuestros salarios, nuevamente vamos a tratar de ir a comprar arroz, de ir a comprar azúcar, de ir a comprar aceite, que ha subido tanto, ¿no? Porque vamos a tener miedo de que siga subiendo. Entonces, eso es lo que no debe de pasar. Debemos tener confianza en que el precio ya subió, pero ya no va a seguir subiendo. Lo otro ya subió, pero ya no va a seguir subiendo. Porque si creemos todos que va a seguir subiendo, será crónica de una muerte anunciada. Entonces, necesitamos que el gobierno nos diga qué es lo que va a hacer y que eso nos provoque calma y tranquilidad. Una palabrita clave en todo esto y en cualquier relación, ¿no? Confianza, lo más importante. Muchísimas gracias, profesora Ana Reategui, economista y directora de los programas de educación ejecutiva de ESAN. Son las 9:46, vamos a hacer una rápida pausa, escuchar a los anunciantes, pero venimos todavía con algo más aquí en Ampliación de Noticias.